Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. En este día 28 de agosto, honramos la memoria del gran obispo y doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona. Es el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los más eminentes doctores de la Iglesia occidental. Nació en el año 354 en Tagaste, hoy día Argelia. Su madre, Santa Mónica, desde pequeño le enseñó la doctrina de nuestra Iglesia y también le enseñó a orar. Sin embargo, ella vio con dolor cómo, conforme su hijo crecía, se iba perdiendo en una terrible vida de mucho pecado. Ella oraba incesantemente al Señor, pidiendo la conversión de su hijo Agustín. Muchos años después, y por disposición divina, Agustín conoce al gran obispo San Ambrosio, y al entrar en contacto con él, renace de nuevo su fe en Cristo. Su mente tan prodigiosa, inquieta y curiosa fue descubriendo la verdad que por todos los medios él había eludido. Sin embargo, no se decidía del todo en su compromiso con Jesús por debilidad. Temía comprometerse, porque sabía que, al hacerlo, tendría que reformar su vida desenfrenada y dejar atrás muchos gustos y placeres que tanto le atraían. Entonces Agustín rezaba a menudo pidiendo a Dios que le ayudara a vivir una auténtica conversión. Después de orar mucho y meditar la palabra de Dios, es entonces cuando Agustín se decide y sin reserva se entrega en alma y cuerpo a Dios. A los 33 años de edad recibe el santo bautismo. Su madre, que tanto había orado por su conversión, se llenó de gran gozo. Y así comenzó su camino detrás de Cristo, el gran santo, obispo y doctor de la Iglesia, San Agustín.
La historia de Agustín de Hipona nos debe de llenar hoy de mucha esperanza a todos nosotros. Todos, por pecadores que hayamos sido, podemos, con la gracia de Dios, ser santos. En este día de San Agustín, que Dios bendiga con santas vocaciones a nuestros hermanos y amigos agustinos que se forman en San José, Costa Rica, y que cada año colaboran con nuestra comunidad parroquial de Miravalles en cada Semana Santa. Por otro lado, seguimos hoy meditando en las denuncias que hace Jesús contra los fariseos. Es importante recordar que los fariseos en sí no eran considerados como malas personas. Todo lo contrario, eran personas muy cultas que gozaban de la buena fama y de la admiración de la gente. Lo que estaba mal en ellos era la motivación errada que los movía al servir a Dios. Eran intolerantes para con los demás y tendían a poner mayor énfasis en los asuntos externos y descuidar las cosas más importantes. Además, eran murmuradores e hipócritas. Ellos se contentaban con practicar una justicia de mera apariencia. Por eso, en pocos pasajes del Nuevo Testamento encontramos a Jesús tan indignado y tan determinante en sus palabras como en este capítulo 23 de San Mateo. 7 veces dijo Jesús: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes! Estas palabras revelan a un Jesús que está triste e indignado. Él no puede más con tanta hipocresía y explota. Estoy más que seguro que este discurso Jesús no lo pronunció en un tono precisamente acaramelado, porque cuando se trata de defender los altos valores del Evangelio, Jesús es duro, contundente y fulminante. Y a este Jesús contundente también lo tenemos que escuchar, aunque nos moleste o nos duela, aunque en el fondo lo quisiéramos ignorar. Este es el Jesús que muchos preferirían no escuchar. Mientras Jesús dice: ¡ay de ustedes!, nosotros, avergonzados y arrepentidos, debemos de decir: perdón, Señor, perdón. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor teatral. Así se les llamaba a los actores hipócritas. Literalmente, entonces, la palabra hipócrita se refiere a todo aquel que finge, a un actor, a alguien que interpreta un papel y está simplemente actuando y usa una doble cara. Jesús dice las cosas con gran claridad, porque Jesús sabe que la hipocresía siempre causará dolor y rechinar de dientes al final. Podemos vivir por años actuando, engañando a las personas, engañando a la familia, a los vecinos, engañando y aparentando en el ministerio o comunidad donde servimos. Pero a Dios no lo podemos engañar, por más buenos actores que seamos. Dios conoce lo profundo del corazón. Si ustedes leen el Evangelio,
se darán cuenta de que Jesús nunca reprendió públicamente a un pecador. Con todos, Jesús fue siempre muy misericordioso y muy compasivo. Pero con los hipócritas, Jesús siempre fue tajante y contundente. Si hay algo que indigna a Jesús, es la hipocresía del corazón. A él no le agradan para nada las actuaciones, los fingimientos, las caretas. Jesús quiere discípulos auténticos, de esos, de la vida real, de una sola pieza. Discípulos que en verdad le aman, le siguen y le sirven por amor, que no fingen ni aparentan, sino que son delante de Él lo que son. Abramos hoy nuestro corazón a las palabras del Señor y no nos hagamos de oídos sordos. Escuchemos la voz del Señor que nos advierte: ¡ay de ustedes, hipócritas! Si hay hipocresía en nuestro corazón, por favor, no busquemos justificaciones, no nos inventemos nuestras propias excusas y evasivas. Así que meditemos pues. Primer ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Duro, muy duro es este mensaje para ese fariseo que en mayor o menor medida todos llevamos dentro. ¿Cuántas veces habremos pretendido acomodar las cosas del reino de Dios a nuestra conveniencia, para servirnos de todo, de las personas y de las cosas, sin ningún escrúpulo, estorbando y estrechando el paso de los que de verdad sí quieren entrar? Es típico en nosotros exigir a los demás más de lo que estamos dispuestos nosotros a dar. Es típico levantar muros altísimos y pretender que sean otros los que los sobrepasen, sabiendo que nosotros no lo haríamos y es más, ni siquiera lo intentaríamos. Es típico de nosotros el vivir prestos para juzgar, criticar y condenar a los demás, aun sabiendo que nosotros mismos no soportaríamos nuestros propios juicios y críticas. Es típico en nosotros el vivir incomodando al que de verdad sirve, criticando, molestando, estorbando, echándole abajo su trabajo, su servicio en la comunidad y en la iglesia. Lo peor de todo es que ni hacemos ni dejamos hacer. Como decimos aquí en Costa Rica, ni picamos leña, ni prestamos el hacha. Tomemos conciencia, hermanos y hermanas, porque esto es muy serio. Hay gente que intenta de verdad, que lucha cada día y se esfuerza por entrar en el reino de los cielos. Y quitarles esa intención es un pecado gravísimo. Si no vamos a hacer nada por el reino de Dios, pues ni modo, no lo hagamos. Eso sí, asumamos después de las consecuencias. Pero por favor, no estorbemos a los que sí quieren hacer algo y sí quieren entrar. ¿Es incómodo Jesús cuando habla así? Claro que lo es, muy incómodo. Segundo,
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Santo Dios, qué duro nos resulta escuchar estas palabras. Cuando nos apoderamos de las llaves del reino, porque nos creemos los mejores, los más buenos, los más piadosos, insuperables e intachables, corremos el grave peligro de servir a Dios como los fariseos, no llenos de amor, sino llenos de soberbia y de hipocresía. Y lo peor que puede hacer un hipócrita es formar a otro hipócrita igual o peor que él. Los fariseos captaban a los individuos para llevarlos a su propia convicción religiosa. A ellos no les interesaba que los adeptos creyeran en Dios, sino en ellos. Y una vez que los tenían en sus redes, se encargaban de transmitirles no la fe en Dios, sino toda su hipocresía. Qué triste resulta constatar que hay padres y madres de familia, autoridades civiles y religiosas, servidores públicos y comunitarios que incitan y motivan a otros a vivir en la falsedad y la hipocresía, formando así una sociedad cada vez más corrupta. Yo no sé qué es peor, si cerrar las puertas al hermano o hacerlo entrar para hacer de él una peor persona de lo que era antes, con nuestro mal ejemplo y con nuestro antitestimonio. Jesús es muy claro. Él quiere discípulos que formen más discípulos en su nombre y para su gloria, sin falsedades y sin hipocresías. Tercer ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Claramente, Jesús se refiere a las personas que se quedan en lo exterior. Meditemos. ¿Quién es más importante, la vasija o el alfarero que la hace? En mi vida personal le doy el valor y lugar a Dios que Él se merece. ¿A quién estoy siguiendo y sirviendo yo? ¿A Dios o a quién? ¿Soy acaso como los fariseos, que miraban solo lo externo y eran murmuradores e hipócritas? En resumen, Jesús nos dice claramente que no sigamos y no seamos como los fariseos, hipócritas y guías ciegos. Así de claro y contundente es Jesús. Sigamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Si queremos ser como San Agustín de Hipona, ir por el camino de las bienaventuranzas,
firmes y seguros. Debemos de hacer de Jesús nuestro líder, nuestro guía, nuestro mejor amigo, nuestro maestro. Jesús debe de ser en todo y en todos la luz que ilumina nuestras vidas. No podemos pretender guiar a otros si hay ceguera en nuestro corazón. Debemos dejar primero que Jesús nos inunde con su luz para que, sanando nuestras cegueras espirituales, por su amor y su gracia, nosotros podamos entonces sí guiar a nuestros hermanos en este caminar. Seamos humildes y reconozcamos que nos hemos equivocado y en el nombre de Jesús redireccionemos nuestra fe. Custodiemos en todo momento la fe de nuestros hermanos. No estorbemos su caminar en la fe y nunca, por favor, nunca impidamos que los demás se acerquen al Señor. San Agustín de Hipona ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.